subsecretario. No obstante, recibimos excusa de parte de ellos. No podrán asistir a la sesión de hoy por problemas de agenda. Sin perjuicio, respecto del proyecto en tabla, señalan que habiendo participado el señor subsecretario en la discusión de la moción parlamentaria en una sesión del 8 de enero, se mantienen vigentes los argumentos de esa cartera de Estado expuestos en esa oportunidad y acompañan la minuta que, bueno, que tuvo a la vista la comisión también en la sesión en que vino el subsecretario de Justicia. Y también en un tema distinto hay una carta del señor Andreas Kobrich, secretario general CAS, Asociación Gremial, por encargo del presidente del Consorcio Agrícola del Sur, señor José Miguel Steigmeier. Adjuntan una copia enviada al subsecretario de Hacienda referido a la brusca alza de los avalúos fiscales de los predios agrícolas. Esos son los dos documentos de los cuales correspondía dar cuenta. Entonces, respecto de el proyecto en tabla, nos van a acompañar solo desde el Ministerio de Economía la señora Jimena Contreras. ¿Ah? Bastante bien. Eso es, presidente. Perfecto. Se toma conocimiento. Perfecto. Entonces pasemos al proyecto por el cual fue convocada esta sesión. Bueno, revisando los antecedentes de la discusión particular, primero, que hemos estado trabajando tanto con el boletín de indicaciones como propuestas que hizo llegar a la comisión tanto la senadora Rincón como el senador Galilea. Y son bastante coincidentes por lo que se adelantó, tanto por el senador Rincón como por el senador Galilea iban a buscar un consenso para hacer una propuesta unificada. Ahora, sobre las materias propiamente tal que corresponde seguir viendo, es el artículo 444, porque una vez que se despejen las materias de este artículo, va a ser posible ir avanzando en lo que viene más adelante. Eso, presidente. Senador Rincón, quizás que se nos pudiera actualizar en qué acordaron con el senador Galilea. Ya vamos a suspender la sesión hasta que tengamos nuevamente quórum, porque como vamos a tener que empezar a votar, no podemos sesionar con dos senadores. Se suspende la sesión. Se suspende. Reiniciamos la sesión. Jimena, si nos pudiera contar qué avanzaron con Rodrigo. Yo entiendo, a ver, de las últimas conversaciones que tenemos, lo de la prenda pretoria ya quedó fuera y lo único que nos faltaba era ajustar el tema del porcentaje para el remate. Y ustedes pusieron ahí la de el valor, ¿no? Sí. Muéstrame la de Galilea Pedro entera que no la alcanzo a ver. No, para el otro lado. Ahí está. Déjame terminar de leerla. Yo la verdad es que no le agregaría la última parte de Rodrigo y me quedaría con el mío, que es lo que habíamos concordado, pero no lo sé. No está Rodrigo, ¿no? Y estábamos en reunión recién de comité. No, pasemos al siguiente. Sí, pasemos al siguiente.
Artículo 450. Las indicaciones fueron retiradas y la séptima fue aprobada. El 465 se trabaja sobre la propuesta de Galilea con observaciones de la senadora Rincón. Yo creo que ahí podríamos profundizar, porque si bien se ha avanzado en la discusión, faltan las votaciones, que son, aparte de las propuestas, están las indicaciones 8, 9, 9 bis y 9 ter. Ahí está en pantalla. Ah, este era el tema de los peritos. Así es. Sí, pero estamos lo mismo que estábamos hace... Sí, si tenemos que entrar a votar, A votar, presidente. claro, hay que votar. Porque el debate ya se ha hecho, ya se ha hecho. ¿Podemos averiguar en qué está el senador Arbuel, el senador Galilea, para poder empezar a resolver? Déjame llamar a Galilea yo y tú llámate a Arboe. Perdón, presidente, no me estaban escuchando. El senador Galilea ya viene, se había volado, se le había pasado, estaba concentrado revisando unos textos. La diferencia en esta radica básicamente en la posibilidad de abonar hasta 3 días antes del informe pericial, de la presentación del informe pericial, el valor que le falte para alcanzar el 50%. Si pensamos que estamos hablando de una única vivienda y además de un valor inferior a 5.000 UF, nos parece justo que se pueda hacer eso. Yo pediría que la votáramos. ¿Qué página es para buscar el comparado? Una 7 del comparado que están Sí, en la propuesta. el comparado que está en, ¿cómo se llama? Senado sin papeles o sin papel, dice 7 del 7 del 2020, no dice 6 del 7, parece que son, pero el mismo, ¿no? Me refiero a la fecha. Abajo. 6 del 7, sí. Ya. Comparado con Entonces, propuestas de senadores. Ya tenemos que decidir entre las dos alternativas. La alternativa de la senadora Rincón dice lo siguiente. El deudor que se encuentre en el caso establecido en el artículo 444, inciso tercero, alegará en la oposición encontrarse en dicha circunstancia y ofrecerá los medios de prueba pertinentes. El juez procederá al nombramiento de perito con el fin de calcular el monto pagado por el deudor. El deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hicieran falta hasta 3 días hábiles antes de la presentación del informe pericial.
no debería hacer referencia al artículo al cual se hace referencia, o al inciso al cual se hace referencia al 50%, para entender que se refiere a ese 50%. Y lo otro dice, el deudor que se encuentre, y después dice, alegará en la oposición encontrarse. Ya, es una cosa más bien formal. Voy a leer ahora la propuesta del senador Galilea. El deudor que se encuentre en el caso establecido en el inciso tercero del artículo 444 deberá alegar dicha circunstancia al mismo momento de oponer las excepciones y ofrecerá allí los medios de prueba pertinentes. En caso de ser necesario, el juez procederá al nombramiento de un perito con el fin de calcular el porcentaje del capital pagado por el deudor al momento de la presentación de la demanda. Al senador Arboe, faltaría solo el senador Galilea. Presidente, respecto de este número 5, que se refiere al artículo 465 del Código de Procedimientos Civil, el inciso final que introduce el proyecto fue objeto de varias indicaciones. La primera de ellas del senador Coloma, y después también hay una del senador Urana, y bueno, están formuladas como indicaciones y ahora ya como propuestas, indicaciones de la senadora Rincón y del senador Galilea. Son 4 indicaciones para tenerlas presentes en el momento de que la comisión se pronuncie por una u otra propuesta. Presidente, respecto de esta última, a mí no me molesta el texto del senador Galilea, pero sí creo que tiene que quedar la posibilidad de que el deudor pueda abonar hasta 3 días antes lo que le falte para alcanzar el 50%. O sea, en el fondo, recoger que en caso de ser necesario el juez procederá al nombramiento perito, ¿ya? Ni un problema, en vez de que el juez procederá al nombramiento. Yo recogería lo del senador Galilea, pero agregaría la última parte del abono. Y ahí agregando una oración final, el deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hicieran falta. Hasta 3 días antes. Antes de la presentación del informe pericial. Sí. Pero yo insisto, tiene que hacer referencia a qué 50% se refiere, que está regulado. Del capital adeudado, pues. Sí, lo dice. Es que hay un límite de máximo de valor y en relación al capital adeudado, ¿cierto? Perdón, ¿dónde estamos? Perdón que Estamos en la número 5, Rodrigo, con el tema del perito, que yo estoy recogiendo lo que tú dices, que el juez, en caso de ser necesario, el juez procederá al nombramiento de un perito con el fin de calcular el porcentaje del capital pagado por el deudor al momento de la presentación de la demanda. Ni un problema. ¿Ya? Pero yo agregaría que siempre el deudor puede enterar lo que faltare para el 50% del capital adeudado. Hasta un límite, obviamente, de tiempo, que es 3 días antes de la presentación del informe pericial. Consulta, presidente, ¿y por qué no puede ser también a la fecha en que se oponen las excepciones? Es decir, ¿por qué tendríamos que dejarlo tan estricto a 3 días antes? Cuando uno pudiese finalmente alcanzar a juntar el dinero antes que se sancione por el juez. No tengo problema, Pepe, Piro. Ya. No tengo problema, pero espérate, revisemos. Aquí estamos generando una medida de protección para aquella persona que tiene que tener requisitos, ¿no es cierto? Que es... Sí. Que es única vivienda, 5.000 UF. 5.000 UF y que tenga impago de manera continua o discontinua 6 meses. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, bajo esas circunstancias, el banco dice, ok, inicio proceso de embargo, el juicio ejecutivo. Entonces nosotros vamos a decir aquí, lo que tú estás proponiendo es, ya, pero sea el momento de contestar, o sea, un poco después, que sé yo, que tenga la posibilidad de completar el 50%.
Exacto. De lo adeudado. Ya, que yo creo que ahí podemos generar un problema de tipo procesal, porque al final del día, si siempre la persona va a tener esa posibilidad de suspender remates, podemos entrar en una especie de loop, así, estoy pensando en tiempo a la misma velocidad que hablo, así que puedo... Sí. Usted piensa más rápido que lo que habla en todo caso, senador Galdea, para que esté Presidente. ¿Hablo muy lento? El rápido del oeste le vamos a poner. Piensa muy rápido. Es que yo creo que el sentido de los requisitos que estamos poniendo en esta norma hace de que efectivamente estamos ayudando al deudor que tiene una única vivienda. Obvio. Sí, yo creo que al final ese es el sentido de la ley. Ya, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? A ver, yo tengo que saber, en realidad tiene un cuestionamiento de fondo. Hasta cuando finalmente, presidente, él pueda solucionar el problema. Sí, no. ¿Hasta cuándo puede entrar el 50%? ¿Cuándo se le espera? Hasta antes que sancione el juez. Sí, pero lo que pasa es que al final, miren, si uno quiere, nosotros estamos haciendo una norma para ayudar, ¿no es cierto? Y la ayuda ya está puesta, porque si no las ayudas son como medias infinitas. Al final del día estamos diciendo ya, si usted tiene una sola vivienda, si usted esto, y si usted tiene 6 meses de impagos y además todavía no paga el 50%, o sea, ya sumamos una cantidad de requisitos increíble. Entonces, a mí me parece que ya si la persona se puso en esa circunstancia, no tiene pagado el 50%, Rodrigo, se atrasó más de 6 meses, en fin. Rodrigo, te cambio el foco. Cumple con todos esos requisitos, ¿ya? Sí. Que le pusimos. ¿Hasta cuándo tiene que haberse enterado el 50%? ¿Hasta Te cuándo? lo hago al revés. Claro. No sé si me expresé bien. Cumple con todo lo que le pusimos como requisito. Sí. Uno de esos requisitos es que tenga a lo menos el 50% pagado. A la fecha, naturalmente que a la fecha de la presentación, bueno, uno tendría que elegir entre fecha de presentación o fecha de notificación. Pero hay que ponerle un plazo. Yo creo que la fecha de notificación. A ver, vamos por parte. ¿Me entendiste, presidente? Sí, vamos por parte. ¿Habría acuerdo con aprobar porque dicen lo mismo, pero lo que sí yo creo que efectivamente la indicación del senador Galdea, como dice, dicha circunstancia y no se encuentre, evita ocupar 2 veces la palabra, las conjugaciones de la palabra encontrar, del verbo encontrar. Sí, yo por eso digo que está bien la indicación, entonces, o sea, no tengo problema. Yo creo que habría acuerdo para aprobar la indicación del senador Galdea. En lo que no hay acuerdo y deberíamos votar es si le agregamos o no en la última oración de la indicación de la senadora Rincón. Y de ser así deberíamos precisar... Y que el senador Durana le hace una modificación que me parece pertinente. ¿Que es hasta cuándo, perdón? Hasta... la presentación de las excepciones, dijo, ¿no? Sí, básicamente en que el deudor podrá abonar suma de dinero en la cuenta corriente tribunal necesaria para alcanzar el 50% hasta el mismo momento en que va y opone excepciones, o hasta antes de que finalmente el juez declare ejecutoriada la sentencia. Pero ¿por qué limitarlo a 3 días antes? Si es que finalmente, más allá de que se hayan hecho las notificaciones en algún medio de comunicación, siempre, si queremos ayudar al deudor, que tenga la posibilidad hasta el minuto en que sea sancionado por el juez, ¿no? Sí, el único detalle es que si es hasta que dicte sentencia, al final vamos a generar una recarga absurda en tribunales porque van a llegar todo el último minuto. Entonces, mejor evitarse el pleito, por decirlo de alguna manera. Y por tanto, ya me tendré que hacer antes. Pero ¿y cómo sucede hoy día? No, hoy día ocurre, pero ocurre antes del remate, pero con la totalidad del monto adeudado, no con una parcialidad. Aquí estamos hablando de una excepción.
de una parcialidad. Ah, pero espérate, que hay algo que no me calza aquí. Si una persona, como este tema no lo veía hace algún rato, cuando estamos frente a una cliente o deudor hipotecario que tiene su única vivienda, que tiene que ya ha pagado más del 50% del capital, pero se atrasó más de 6 meses, continuos o discontinuos, igual sale a remate. O sea, lo que les quiero decir, salvo que se me esté yendo los pavos en algo, es que al final el gran requisito son los 6 meses continuos y discontinuos y no el 50% del capital pagado. Entonces hagamos lo siguiente, tenemos que volver al 444 porque ese no está cerrado. Y esta es una consecuencia del 444. Repasemos de nuevo el 444. Sí, repasemos el 444, que no está resuelto. El 444 está en la página 3. ¿Puede leerlo el secretario? Está bien lo que yo decía. Sí, por supuesto. Oye, está bien lo que yo decía. Al final del día, lo único relevante al final del día es la protección de los 6 meses continuos o discontinuos. Si la persona aún no paga el 50% o ya pagó más del 50%, igual entra en causal de remate si es que no ha cumplido con 6 meses continuos o discontinuos. No sé si me siguen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el banco? El banco, si es que la persona tenía si la persona están todas las condiciones, menos de 5.000 UF, además es la única vivienda del señor, y lleva solo 3 meses de impago, lo que razonablemente va a hacer el banco, porque la posibilidad de ir a pagar siempre existe, es decir, bueno, voy a esperar hasta a ver si se cumplen los 6 meses continuos o discontinuos, y recién ahí inicio el procedimiento de remate, porque la causal de los 6 meses, continuo o discontinuo, opera siempre, aunque el tipo haya pagado menos o haya pagado más. Sí, pero el punto es, yo entiendo lo que plantea Samuel Lea, pero el punto es el siguiente. Si el deudor cubre el 50%, sí, y hay normas que imputan los pagos, o sea, lleva la cantidad de dinero, pero se le tiene que imputar a qué cuota pendiente está. Él tiene que cumplir con 2 requisitos. Cubrir el 50% y además quedar con una morosidad inferior a 6 meses. Sí. Si cubriendo el 50% de todas maneras tiene una morosidad superior a 6 meses, no se va a aplicar esta exclusión, podríamos decir, o trato diferenciado. Así es. Eso, ya, entonces, perdón. Yo entiendo el punto, y eso va a ser relevante para lo que vamos después, pero partamos por resolver el 444. ¿Cuáles son los requisitos? Porque tenemos 2 indicaciones distintas. Es que se la hace muy gravosa, por Rodrigo. Pedro, ¿puedes leerlas para ir resolviendo 444 primero? Sí. Recordar que... Léela a Rodrigo primero, que es la más larga. Perfecto. Pero sin olvidar que hay indicaciones formalmente presentadas. Estas son propuestas de consenso. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo valor fiscal no excede de las 5.000 unidades de fomento y constituye el único bien raíz del deudor, respecto del cual este último ha pagado a la fecha de interposición de la demanda el 50% o más del capital adeudado, el acreedor no podrá solicitar su remate sino después de haberse producido 6 meses o más, 6 o más meses continuos o discontinuos de mora.
Para efectos de este artículo se entenderá que un bien tiene la calidad de único cuando efectivamente ha sido la única propiedad del deudor durante los últimos 12 meses, contados hacia atrás desde la notificación de la demanda. El deudor deberá alegar y acreditar dicha circunstancia en el momento procesal correspondiente. Bastará para acreditar la circunstancia del bien raíz único una declaración jurada y protocolizada ante notario público. La falsedad en el contenido de esta declaración será sancionada con arreglo al artículo 207 del Código Penal. Ya. Le vamos a ver la de la senadora Rincón. Si la ejecución recae sobre un bien raíz cuyo avalúo fiscal no exceda de las 5.000 unidades de fomento y el mencionado bien inmueble constituye la vivienda principal del deudor y o su familia, habiendo ya pagado el deudor el 50% o más del capital adeudado, el acreedor no podrá solicitar su remate sino después de haberse producido más de 6 meses continuos de mora, trasladando su vencimiento al final del cronograma original de pagos. Ya. En algún momento la senadora Rincón le pareció que debía sacarse la propuesta de que fuera también discontinuo, que agrega el senador Galilea. No, Que pues eso, debería solo que... Sí, está claro que la propuesta de la senadora Rincón no considera los discontinuos. Claro. Está así redactado. A ver, yo entiendo que aquí hay dos diferencias de fondo. La primera es si nos vamos a referir a la vivienda principal o al único bien raíz. Y lo segundo, si los meses son continuos, solo continuos o también discontinuos. ¿Y en qué momento se pueden alegar las excepciones? ¿Y en qué momento se pueden alegar las excepciones? O sea, ¿hasta qué momento? Entonces, Sí, partamos argumentando y después vamos votando. Partamos argumentando primero sobre el tema del bien raíz único o la vivienda principal. El único detalle con el concepto de vivienda principal es que yo creo que va a ser objeto de controversia, que presta para todo tipo o sea, el deudor va a decir que su vivienda principal es aquella que está con riesgo de remate, para decir las cosas como son. Entonces, si es la casa de la casa de y que él vive en la costa, si es la de Santiago, estoy hablando en caso de deudores que obviamente tengan un patrimonio significativo, no la mayoría de los chilenos. Entonces, el bien raíz es mucho más indubitado el concepto. Presidente, me disculpa, yo debía haber advertido que en alguna de estas sesiones se acordó que esta disposición debía referirse a única vivienda, eso ya fue acordado, en vez de único bien raíz. Ya. Lo que aparece ahí como coincidente respecto al monto de la propiedad, durante el debate se levantó que es posible que también fuera un monto mayor o incluso eliminar que tuviera algún monto, algún valor la propiedad. Eso, hasta ahí llegó. Y lo del monto en algún minuto se metió, pero no estamos hablando de estaba 135 millones, 140 millones de pesos. Eso cubre el 80-90% de las viviendas en Chile. Presidente. Senador Arboy. Sí, dos cosas. Estaba escuchando atentamente las reflexiones y aportes del senador Galilea y la senadora Rincón. A ver, respecto a estos últimos, este punto que usted pone en discusión, advertir una situación, porque primero cuando uno habla de la residencia principal o la vivienda principal, lo que sea, tal como usted dice, es un concepto que no tiene una definición jurídica clara. Y cualquier persona, no cualquier persona, aquellas personas que tienen 2 o más inmuebles podrían, como usted bien dice, argumentar que siempre el inmueble afectado es su principal vivienda, su principal bien raíz, ¿ya? Para poder acogerse a este tipo de excepción. Ahora, respecto a lo que dice Pedro, creo que es más complejo, porque circunscribir esto solo a vivienda, que creo que es importante precisar, precisar si vamos a hablar de vivienda o de único inmueble, o bien raíz. ¿Por qué? Porque perfectamente es posible que una persona
un comerciante, un pequeño comercio, no tenga casa propia y el único inmueble que tenga sea su local comercial, por ejemplo. Entonces puede ocurrir también ahí que si uno lo circunscribe solo a vivienda, salvo que el sentido y alcance de lo que se busca sea proteger lo que se denomina el bien familiar, digamos. No estamos pensando en el uso de esa definición, pero que en definitiva sea la vivienda. Si no, podríamos estar también protegiendo, como digo, a aquellos factores de comercio, personas, pequeños comerciantes, cuyo único bien inmueble puede ser un pequeño local comercial, digamos. Entonces, es un punto de reflexión. Lo segundo es que, tal como dice la Corte Suprema en su informe, es evidente cuando dice que la modificación, dice, generará un régimen de protección de todo deudor que cumpla los requisitos anotados, y no solo de aquellos que hayan grabado un inmueble suyo con hipoteca, garantizando el crédito hecho valer en la ejecución. Lo dice en la página 21 del informe. Y tal como decía la señora Rincón, creo que también es importante que hay que consignar un plazo cierto para la consignación del dinero, lo que es muy importante. ¿Escuchó? Sí. Yo entiendo que el objeto de esta norma era proteger la vivienda, no un bien raíz cualquiera, sino que la persona no se quedara sin dónde vivir, dónde habitar, sin techo, por decirlo gráficamente. No es la protección de los bienes raíces en general. Y bueno, yo no sé, Pedro, ¿lo de la única vivienda se sancionó formalmente? Presidente. Sí, presidente. Presidente. Sí. Ya, entonces... Presidente. Sí, senador Rincón. Sí, pero había acuerdo, por lo menos entre los equipos, de que quedara, tal como lo dice además el senador Arboe, único bien raíz, no la expresión vivienda, y ahí eso lo recoge la indicación del senador Galilea. Y yo creo que hay que agregar el tema de la certeza, que es lo último que rescató el senador Arboe, o sea, tiene que haber una certeza respecto de cuándo se enteró el 50%. Yo me gusta más el concepto de única vivienda y voy a explicar por qué. Porque único bien raíz puede ser un sitio eriazo, que no es vivienda. En cambio, la única vivienda me parece que es más suena más restringido, pero es más protector. La persona podría tener un sitio eriazo y una casa, pero su casa es su única vivienda, y por lo tanto es la casa la que no se puede ver afectada, es la vivienda la que no se puede ver afectada. Pero bueno, yo sí, no voy a hacer esto un tema de principio, así que si hay acuerdo con único bien raíz, no voy a hacer esto un tema de fondo. Presidente, señor Durana. Sí, yo creo que el sentido de esta norma efectivamente está vinculado a la única vivienda. Una persona también se puede encontrar en que puede ser hereditario en un bien raíz y puede esa herencia distribuirse entre 7 personas, y por tener una porción de ese bien raíz, obviamente el día de mañana lo perjudiquemos con su única vivienda. Por lo tanto, yo comparto la teoría que usted plantea, porque se generan varias situaciones en las cuales las personas finalmente pueden verse perjudicados con esta norma que nosotros estamos tratando de impulsar. Ya, entonces tendríamos que resolver si es única vivienda o bien raíz. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto del límite, de las 5.000 UF. Yo creo que puede ser el límite más alto, pero yo creo que tiene que haber un límite. O sea, voy a poner un caso absurdo, pero si una persona viene una vivienda de, no sé, 10 millones de dólares y tiene deuda por esa vivienda, lo lógico es que la venda, y lo más probable es que va a pagar la deuda y se va a quedar con algo de plata y se podrá trasladar a un departamento de 200 millones de pesos. O sea, no va a faltar. Presidente, ¿sí? Esto lo habíamos hablado la vez anterior y yo había sugerido que dejáramos 8.000, que era relacionado con el tema de los impuestos en materia de bienes raíces. Creo que es una cifra, no es tan distinta de 5.000, y no supera los 10.000, por cierto, pero va acorde con la legislación tributaria. Presidente. Senador Durana. Yo creo que el monto de las unidades de fomento debiese estar
más que vinculada a la vivienda, al valor final del crédito hipotecario. Porque el valor del crédito hipotecario obviamente que es distinto al valor real de la... el valor adeudado del crédito hipotecario es distinto al valor real de la vivienda. Por lo tanto, ahí podríamos coincidir con la senadora Rincón si es que finalmente aumentamos a 8.000, pero de la deuda, del valor del crédito hipotecario. Sí. Eso va a ser más, probablemente. La vivienda va a ser más cara, probablemente. Pero es la deuda del crédito. Y lo tercero es si los meses son continuos o discontinuos. Pero ¿sabéis qué, Pedro? Cuidado, yo no usaría esa referencia por una razón. Acuérdate que si tienes deudas en el retail, te pueden embargar la casa. Y no está asociada a un crédito hipotecario, la casa. Claro, pensemos lo siguiente, toda deuda, independiente sea hipotecaria o no, da lo que se denomina la garantía general del acreedor, donde el deudor obliga todos sus bienes, muebles e inmuebles, pasados, presentes y futuros, para el pago de esa obligación. Y eso es de común ocurrencia, y tal como lo dije hace unos días atrás en una exposición que me tocó hacer, el problema que vamos a tener es que la imposibilidad de pago de deudas de consumo, aun cuando las personas hayan pagado todos sus dividendos hipotecarios, puede significar la pérdida de su vivienda. Y eso es un problema. Yo no discriminaría por la naturaleza del crédito. Por eso yo creo que tiene que ser un valor cerrado y no asociarlo al crédito hipotecario. Por la misma razón. Yo había puesto esto de los 5.000. Ya no me acuerdo cuándo ni cómo surgió, pero yo me allanaría a la propuesta de la senadora Rincón, porque efectivamente en la reforma tributaria, ya no me acuerdo de qué año, lo que se grava desde el punto de vista impositivo es si tú, no es la vivienda de más de 8.000 UF, sino que es si tú haces un mayor valor de 8.000 UFs. Así es. Entonces, eso por último lo podemos tomar como una referencia para que haya una cierta armonía jurídica en la cosa. Si bien no es lo mismo, suena parecido. Y yo no tendría problema en que ese 5 sea 8, la verdad, no me complica más. Yo lo dejaría en 8.000. Evitemos interrumpirnos porque genera problemas con el audio, entonces que hable de uno los senadores. Decía que la norma tributaria no habla de viviendas de 8.000 ni nada de eso, sino que dice que cuando uno obtiene una utilidad mayor de 8.000 UFs en la venta de un inmueble, ese sobre 8.000 está grabado con un impuesto. Entonces, si bien no es lo mismo, está bien, yo no haría cuestión de convertir los 5.000 en 8.000. Lo que a mí me parece razonable es poner un límite en el valor de esta norma de protección. Así que si es que se genera un acuerdo en torno a los 8.000, yo no tengo problema. No escucho. Siguiente, ¿habría acuerdo con los 8.000 UF? Y por tanto, tendríamos solo dos diferencias que habría que resolver. O sea, se zanjan que son 8.000 para los vamos a ver la unanimidad con los 8.000 UF. Después vamos a ver la unanimidad con los 8.000 UF. El senador Durán está de acuerdo, el senador Arboe puso el dedito para arriba, la senadora Rincón que hizo la propuesta. Y el senador que le hace ya no. Así que estamos claros con eso. Pero queda pendiente si es único bien raíz o único vivienda, y si los meses son continuos o discontinuos. Sobre los meses continuos y discontinuos, yo tengo una duda sobre cómo se imputa el pago. Porque si hay normas de imputación de pago, se aplican las normas generales, los meses solo podrían ser continuos. Pero en caso de que así no sea, una persona podría tener 5 meses continuos, pagar una cuota, otros 5 meses continuos, pagar otra cuota, y por tanto terminar volando. Eso es lo que está pensando lo mismo. Y por tanto, la propuesta del senador Aguilera que sean continuos y discontinuos evite esa hipótesis. Ahora, yo entiendo que las normas de imputación de pago, reitero, son al pago más.
a la cuota más remota, podríamos decir. O sea, del principio hacia el final. De adelante para atrás, no de atrás para adelante. Pero en caso que no se aplicara esa normativa, se podría burlar la ley estableciendo 5 cuotas de morosidad, una de pago. 5 cuotas de morosidad, una de pago. Por tanto, nunca se estaría con los 6 meses continuos para efectos del remate. Entonces creo que el continuo y discontinuo es mejor. O sea, debe 6 cuotas, cualquiera sean estas, debe 6 cuotas, obviamente no puede obtener el beneficio. Pero esto es importante que sea mora, no retraso. Sí, pues. Porque en las cláusulas en general, las cláusulas hipotecarias en general se habla de mora o retraso, haciéndolo sinónimo para los efectos de la solicitud de la aceleración de la deuda, lo cual es tremendamente injusto, toda vez que mientras el retraso es una simple demora en el pago, mientras que la mora debe ser judicialmente acreditada. Y si estamos hablando de que se va a sacar a remate una propiedad a la cual el legislador le está dando mayor protección, debiéramos exigir que se trate siempre de mora. Y debiera ser cuota vencida, por lo siguiente, a propósito de lo que dice el senador Arboe, porque si hay una cláusula de aceleración, una vez que se cumple con los requisitos para su aplicación, existe y hay retraso en el pago del remanente, hay mora para todos los efectos prácticos respecto de ese remanente. Sí, pues. No son cuotas vencidas, pero son cuotas por último de la cláusula de aceleración se hacen cobrables. Y por tanto, basta el retraso de un día para que la totalidad sea morosa. Sí, el sistema es muy perverso porque lo que hace es que dice en la cláusula de contrato hipotecario, que es la cláusula tipo que se pone en los contratos, dice el mero retardo o mora en 3 cuotas o en 3 o más cuotas en el pago de esa cuota dará derecho al acreedor a la aceleración de la deuda. En consecuencia, si uno establece como cláusula inicial del contrato el mero retardo, usted le puede acelerar toda la deuda completa y ahí va a ser imposible que una persona que se ponga al día, porque usted le va a cobrar las 24, las 48, las 72 cuotas de un paraguaso y eso va a ser imposible y siempre va a tener, ahí se va a constituir efectivamente mora. Es bien delicado. Ya, vamos resolviendo. Sobre única vivienda o único bien raíz. Quizás uno podría plantear, presidente, pensando en el nivel de protección a las personas que tengan un único bien raíz. Porque meternos nosotros en que sea calificado de vivienda o no, la pregunta es ¿quién califica si es la vivienda? Pongámoslo en el caso, por ejemplo, de una persona que está separada, de hecho, y no vive ahí, pero resulta que viven sus hijos. Ya empieza toda una discusión respecto de la naturaleza o la calificación de la vivienda para poder efectuar o para poder invocar este nivel de protección. En cambio, si la persona tiene solo un bien raíz, bueno, estamos claros que respecto de ese bien raíz que tiene, en cualquiera sea la condición, puede ser la condición de propietario absoluto, comunero, o incluso legatario, heredero, legatario, evidentemente respecto de eso se aplicaría. Sí. Concuerdo. Es fácil de acreditar eso. Elimina todas las subjetividades, presidente. Yo no sabría... En su indicación dice único bien raíz. Sí. Yo creo que por las razones que estaban diciendo, por un tema de prueba, finalmente, lo único verdaderamente claro es tener un bien raíz. Todo lo demás es un poco... Ya, yo entiendo que hay una mayoría, pero para todos los efectos votemos para que quede constancia. Ya, pero ¿cachai el argumento, Álvaro, no? Sí, lo entiendo. Ya, porque yo no estoy en condiciones jurídicas de calificar qué se entiende por vivienda, por única vivienda. Eso puede ser súper subjetivo y el problema que podemos encontrar, ¿no?, es que los acreedores vayan a evitar el cumplimiento de esta protección diciendo, mire, ¿sabe qué? No, esa no es la vivienda. Y va a ser entonces obligación del...
Está claro, ya. Probar Entonces, vivienda. Y cada juez va a calificar vivienda de acuerdo a lo que estime pertinente. yo había propuesto única vivienda, pero estoy dispuesto Sí. a llenarme a único bien raíz sobre los argumentos que aquí se han planteado. No sé, el senador Durán, que también ha planteado única vivienda, porque si no así tendríamos que votar. Sí, me sumo a la propuesta presentada por el senador Arboe, presidente. Ya, entonces habría acuerdo para que sea único bien raíz. Y además, presidente, es lo que dicen las dos indicaciones. 3. Salvo que en la del senador Coloma, si me corrige el secretario, hablaba de la vivienda. Ya, entonces, tenemos único bien raíz. Presidente. Tenemos 8.000 UF. Señora Jimena, dígame. Jimena Montero. Presidente, por su intermedio, antes de que voten, me gustaría hacerles dos comentarios respecto a la discusión que están teniendo ahora en cuanto a si es una propiedad raíz, la única propiedad raíz o la vivienda principal del deudor. Me parece que si el objetivo que se había tenido original en el proyecto, más allá del tema de la prueba, que efectivamente es un punto que va a tener que ser materia del juicio, el objetivo era asegurarle las condiciones mínimas de subsistencia al deudor y otorgarles un apoyo. ¿De qué es apoyo? Si estamos hablando de un terreno, de un sitio erazo, y que cuando te van igual a embargar el departamento, por ejemplo, donde vive la familia. Ahí hay una situación que debiera ser considerada. Ahora, en otro punto que planteó el senador Arboe a propósito de la distinción cuando se trataba de una garantía o de una garantía general, es importante que se haga la distinción porque las consecuencias que hay de regularlo de una u otra forma van a tener, van a impactar en los costos y en la importancia que hoy tiene la garantía hipotecaria. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo la garantía hipotecaria y las condiciones que actualmente tenemos para acceder a créditos hipotecarios en Chile son muy buenas, atendida la seguridad que tiene ese tipo de caución. Distinto va a ser si nos enfrentamos ahora a esta nueva regulación en la cual no solo se van a encarecer los costos de acceso a estos créditos, no solo porque tenemos que pensar también en las familias que en el futuro quieren acceder a créditos hipotecarios. Por lo tanto, nuestra recomendación sería que ojalá no se tratara de acciones de carácter hipotecario, sino otro tipo de obligaciones, porque también podemos poner en riesgo el utilizar una garantía hipotecaria para obtener, por ejemplo, financiamiento de una familia que requiere pagar enfermedades graves, en las cuales evidentemente el financiamiento que puede obtener con una vivienda que sea de su propiedad va a ser mucho menor, porque va a ser más caro el financiamiento, atendida que va a tener menos valor la garantía cuando se trate de la residencia del mismo deudor. Esos son elementos que nos parece que debieran ser puestos sobre la mesa, así como también pensar en ampliar la facultad que tiene el deudor hoy día y darle la posibilidad de que sustituya el embargo no solo por dinero, sino también por otro tipo de bienes y que eso quede como a la facultad del deudor. Hoy en día la prelación va directo a, el acreedor puede decidir ir sobre la propiedad, por ejemplo. No darle la opción al deudor de que él elija qué bienes son en los cuales se imputa la obligación en primer lugar. Eso también es una ayuda para el deudor, sobre todo cuando se trata de la vivienda la que está en riesgo. Me parece que esos elementos debieran ser considerados porque tienen consecuencias que podrían afectar a futuros deudores o a gente que pudiera obtener algún tipo de financiamiento que sea necesario con el bien raíz que sea su única propiedad. Eso, presidente. Presidente. Sí, respecto de la consulta que me hizo la senadora Rincón sobre el sentido de las indicaciones, el senador Coloma se refiere a ejecución sobre un bien inmueble, pero agrega que dicho bien constituye la única propiedad raíz del deudor. La indicación del senador Durana va por la misma línea. Recae sobre un bien raíz y el mencionado bien inmueble constituye la vivienda del deudor, siendo su única propiedad raíz.
Y la senadora Rincón en la indicación también dice: el mencionado bien inmueble constituye la vivienda principal deudor y o su familia. En cambio, la del senador Galilea se refiere solamente a bien inmueble cuyo avalúo fiscal sea de determinado monto, y dice: y constituye un bien raíz del deudor. Eso respecto del sentido del contenido de las indicaciones, presidente. Senador Rincón. No, presidente, yo creo que está hecho el punto y hay acuerdo en la comisión respecto de que sea el bien raíz. Yo no entraría en las disquisiciones respecto de la vivienda, ya lo han dicho todo, y me quedaría con esa alternativa. Ya, vamos, yo entiendo que había regado una unanimidad sobre ese tema, pero si algún senador tiene alguna opinión distinta después de haber escuchado los argumentos, senador Galilea. No, a ver, yo, es que a propósito de la intervención de Jimena, Ministerio de Economía, Contreras. Jimena chica, Jimena joven. Las dos se ven muy jóvenes. Me pongo eso. No, quería simplemente darle una... No me había puesto a pensar porque en realidad no me quedó muy claro lo que proponía, para ser honesto, pero me dio la impresión de que ella hacía nos decía que debiéramos evaluar este teórico beneficio para el deudor que tiene un único bien raíz, qué sé yo, en base al origen o al sistema bajo el cual compró este bien raíz. Porque, por ejemplo, si nosotros esto lo dejáramos circunscrito solamente a aquellas personas que compran con un crédito hipotecario para comprar una casa, es un mundo distinto de un comerciante que tiene un negocio, qué sé yo, y que a cargo del negocio pide un crédito comercial que lo destina a comprar una casa. Entonces, no sé si vale la pena entrar en esa disquisición, o no sé si te entendí bien, Jimena Contreras, para aclararme el punto. No, presidente, por su intermedio, la distinción tiene que ver con las obligaciones que se están ejecutando con la propiedad, que es la única residencia del deudor. Porque podría ser que no fuera necesariamente el crédito hipotecario. Ahí estamos hablando de una obligación que está caucionada con el mismo bien. Cuando uno toma un crédito hipotecario, la garantía está asociada a la propiedad. Pero también existen otro tipo de obligaciones, créditos de consumo u otros créditos con casas comerciales, por ejemplo, en los cuales igual pueden ir a ejecutar tu propiedad sin que haya un crédito hipotecario asociado a la misma. Estamos hablando de obligaciones distintas que sí pueden hacer en la propiedad raíz, pero la naturaleza de la caución, que es la garantía hipotecaria, tiene otras características y tiene otro tipo de tasas, por ejemplo, que hacen que sea mucho más, tenga mejores condiciones para el acceso, por ejemplo, a la vivienda de las personas. Si le quitamos el valor a la garantía hipotecaria, en el fondo la estamos desnaturalizando, ya no es directa, no puedes ir directamente en contra de la propiedad, porque si es la única residencia, en el fondo pierde valor esa garantía. Y al perder valor, se encarece el crédito porque se genera un mayor riesgo para el acreedor. Ahí está la diferencia de que si estamos hablando de otro tipo de obligaciones, perfecto, que la propiedad esté sujeta a esta limitación en la cual cuando se trate de la única residencia del deudor no se pueda ejecutar inmediatamente, sino que exista esta opción. Pero en el caso de que se trate de una garantía hipotecaria, donde es la propiedad la que garantiza el pago del crédito, en ese caso no debiéramos incluir esta posibilidad del deudor, porque en el fondo nos va a encarecer los hipotecarios a futuro, porque generan un riesgo mayor, ya que el acreedor no va a poder hacerse del bien
ante el impago del deudor, sino que va a estar limitado en la medida que esa propiedad sea la única. Y estoy pensando en futuros deudores cuando vayan a adquirir un inmueble con garantía hipotecaria y sea el primero, el acreedor por supuesto que va a tener en cuenta que este inmueble va a estar sujeto a esta limitación a la hora de ejecutar el crédito en caso de no pago de las cuotas. ¿Qué es lo que propone a cambio entonces? Lo que propongo... Perdón, para saber si entendí bien, lo que Jimena está diciendo es que esta norma de protección sea solo para los remates que provengan, para los remates de bienes raíces que provengan de créditos no hipotecarios, por así decirlo. Pero que el crédito hipotecario normal por el que uno compra una vivienda no tenga ningún cambio a lo que existe hoy día. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, sí. Sí, por las consecuencias que puede tener para los futuros créditos hipotecarios, por el encarecimiento de los mismos, porque nos va a generar barreras para futuros deudores que quisieran adquirir una propiedad, porque se desnaturaliza la garantía, se hace más costosa. Y en el fondo evaluar más bien una posibilidad de establecer un tipo de inembargabilidad en caso de que se trate de propiedades que sean única residencia. En el fondo me gustaría que tuvieran en cuenta esas observaciones a la hora de seguir avanzando. Ya, lo que pasa es que el sentido está, o sea, lo más probable es que estos remates se produzcan como resultado de un crédito hipotecario. Entonces, si dejamos fuera los créditos hipotecarios, la norma no tendría mucho sentido. Claro, hay un efecto derivado de que la garantía pierde, que el bien raíz como garantía pierde valor. De la misma forma que pierden valor cuando se declaran bienes familiares, por ejemplo. Porque en un caso no se puede hacer efectiva la garantía o tiene limitaciones muy estrictas y en otro caso existiría la limitación del pago del 50% de las 6 cuotas continuas y discontinuas. Pero en el peor de los casos, el acreedor se podría retrasar 6 cuotas, no la totalidad del crédito, y de todas maneras tendría que pagar multas e intereses por ese retraso. Entonces, en términos netos, la pérdida de valor del bien raíz como garantía no es absoluto, es relativo y es más bien marginal. ¿Presidente? Senador Arboe. Bueno, a ver, yo creo que aquí se sinceró el Ejecutivo. Lo que está planteando el Ejecutivo es que esta protección no rija cuando se trata de créditos hipotecarios. La razón que está esgrimiendo el Ejecutivo es que esto puede encarecer los créditos hipotecarios. Y yo pienso que el mercado va a tener que empezar de una vez por todas a moverse al revés. Al revés. Ocurre en otros países, donde la información que manejan los bancos e instituciones financieras no solo la información negativa, sino también la positiva. Es decir, van a tener que analizar que todas aquellas personas que tienen un crédito hipotecario por una o más propiedades y nunca han incumplido sus obligaciones, bueno, debería a ellos, respecto de ellos, bajárseles las tasas de interés, por ejemplo. Entonces, tener la vista completa, porque argumentar que esto puede encarecer el crédito, claro, podría ser una consecuencia en el corto plazo, pero desde el punto de vista práctico, lo que vamos a tener también es, creo yo, un complemento a la disminución del nivel de deuda de las personas. Ojo con eso. Yo creo que aquí no cabe distinguir entre la naturaleza y la obligación que está garantizando el bien raíz. El objetivo de este proyecto de ley, o en particular de este artículo, o del proyecto, es proteger el bien raíz con monto máximo de una persona que no tiene otros bienes, indistintamente cuál sea la naturaleza de la obligación que esté caucionando. Así que yo por lo menos no estoy de acuerdo con excluir a los créditos hipotecarios de esta protección. Tal como usted dice, porque además los propios contratos hipotecarios establecen encarecimiento de costos por concepto de multas e intereses y gastos de cobranza
cuando se atrasan las cuotas de los créditos hipotecarios. Y ahí no se requiere que hayan 6, basta que se atrase una cuota de crédito hipotecario para que comience a regir la lógica de los intereses, incluso el máximo convencional, y después de eso incluso esa cuota podría ser sometida a procedimiento de cobranza, y rogando nuevos costos para el deudor. En consecuencia, creo que hay incentivos suficientes a pagar sus cuotas de crédito. Si el problema se produce cuando no se puede pagar, cuando no hay capacidad de pago. Bueno, si es el primer remate, perdón, si es el único bien raíz, lo que estamos diciendo, sea su deuda consumo o hipotecario, bueno, respecto de ese caso puntual, que es su único bien raíz, bueno, se le exigen condiciones excepcionales. Eso. Sí, yo entiendo la racionalidad del planteamiento del Ejecutivo. Claro, lo que dice el Ejecutivo es, si el único bien raíz va a representar un problema para su ejecución, si se cumple con los requisitos que establece esta ley, entonces la compra del primer bien raíz va a tener un costo adicional para el deudor. Eso es el planteamiento básico. Pero lo que digo es lo siguiente, que si es que no se consideran los créditos hipotecarios, no tiene sentido aprobar esta ley. O sea, mejor la archivamos y punto, porque en rigor el porcentaje mayor de remate de casa, entre comillas, se produce por deuda hipotecaria, no por otro tipo de deuda. Por regla general, siempre hay una excepción, obviamente. Y en segundo lugar, porque de todas maneras el costo adicional para la institución financiera no es tan relevante, porque solo la posibilidad de que se retrase 6 meses. Habiendo además pagado ya el 50%. Senador Galilea. Sí, yo estaba... En 5 meses, perdón. Solo se puede atrasar en 5 meses, porque una vez que se atrasa 6 meses ya se le puede hacer efectiva la garantía. Senador Galilea, perdón. Sí, yo estaba pensando en la argumentación del Ejecutivo en este tema. Si bien, está bien, es un análisis correcto, yo creo que no provoca mayor impacto, tiendo a pensar, porque al final del día estamos pensando solo en un subuniverso que corresponde a todos aquellos que han pagado más del 50% de capital y que este es el único bien raíz y una vivienda de 8.000 UF, bueno, que ahí van a estar casi todas las viviendas de Chile, así que está bien. Pero, ¿qué es lo que nos dice la práctica? Que prácticamente ningún banco inicia un proceso de remate cuando alguien no le ha pagado 3 o 4 meses de cuotas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay ningún banco que empiece un juicio cuando alguien le haya pagado, no le haya pagado una sola cuota. No hay bancos que empiecen un juicio cuando alguien no le ha pagado 2 cuotas. Pocos bancos empiezan con la tercera cuota y normalmente ya están en la cuarta cuota de impago, que es cuando empiezan efectivamente sus demandas. Por lo tanto, acá estamos hablando respecto de lo que usualmente ocurre, estamos simplemente dejando una fecha tope que en la práctica va a alterar en un par de meses lo que realmente ocurre en la práctica. Y yo no creo que eso tenga mayores consecuencias ni en tasa ni en nada, sinceramente. Así que yo sé que esto es opinable, pero yo tiendo a pensar de que es razonable poner estos 6 meses para el universo de personas a los que nos estábamos refiriendo. Eso, presidente. Ya. Estaríamos claros entonces. Dejaríamos entonces como único bien raíz, que fue el acuerdo que había tenido la comisión antes, y el límite de 8.000 UF. Y tendríamos que resolver si son continuas o discontinuas. O son solo continuas o continuas y discontinuas. Yo insisto en que deben ser continuas y discontinuas. Tiene que ser continuo o discontinuo, porque si no sería... No funcionaría el sistema. Eso sí que haría que no funcione el sistema de cobranza hipotecaria. Sobre este punto... Presidente, para efectos reglamentarios, la votación que usted sometió fue sobre el límite del valor de la propiedad.
no se ha sancionado que sea único bien raíz o única vivienda. Debería sancionarse. Ya, entonces sancionemos única vivienda y continuo y discontinuo. Voy a recabar la unanimidad de los, me parece que no están todos presentes, de los presentes. Habría unanimidad para dejar en 8.000 UF y único bien raíz. Sí, eso ya está votado. Ya. 8.000 UF está votado. Único bien raíz, ¿habría unanimidad? Sí, sí. Ya, si no habría también, habría unanimidad. Y sobre el tema de continuo y discontinuo, ¿habría unanimidad? También. Y la senadora Rincón sería 4-0 entonces. Porque no Sí. está... Perfecto. La senadora Rincón, perdón, se va a sumar, pasa que tenía que estar en una actividad ahora, 5 minutos y se suma de vuelta. Pero recabemos el voto con... Que no sea matinal nomás, porque No. yo sé que no es, por eso hice la broma. Ya. No es que salió un instructivo en la Cámara de Diputados y va a salir otro igual en el Senado. De no participar en matinales simultáneamente a las sesiones de sala o comisión, de las cuales somos integrantes. Ya, entonces entremos a la redacción específica. Vamos a leer la al Senado Galera. La puede leer Pedro y vamos bien, sobre esa vamos trabajando. ¿Ya? Perfecto. Dice, si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de las, bueno, en este caso, 8.000 unidades de fomento y constituye el único bien raíz respecto del cual este último ha pagado... Del deudor, respecto del cual este último ha pagado a la fecha de interposición de la demanda el 50% o más del capital adeudado, el acreedor no podrá solicitar su remate sino después de haberse producido 6 o más meses discontinuos. No, pues continuos o discontinuos. Ambos. Sí, pues. Bueno, votamos. Continuos o discontinuos demora. Para ahí. Yo iría desde la notificación de la demanda. Sí, estoy de acuerdo en cambiar por notificación. Porque si no, lo que va a ocurrir es que el banco va a demandar poquito antes de que pague el 50%, etcétera, y con eso, y después puede notificarle un año o 2 años después. No, y además, presidente, una línea más abajo yo ponía el término notificación, así que me parece que efectivamente debe decir notificación en todas partes. Entonces aprobaríamos esa redacción, pero en vez de decir desde la interposición a la fecha de la notificación de la demanda. De acuerdo. Además, ahí es cuando se traba la litis. ¿Ya? De acuerdo. Desde la notificación de la demanda. ¿Habría acuerdo hasta ese punto? ¿Habría acuerdo? Ya. Los 3 presentes de acuerdo. Sigamos. En vez de interposición de la demanda, notificación de la demanda. Sí, Esa es la de cambio. Ya. ¿Y es continuos o discontinuos? Continuos o discontinuos, perfecto. Sí. Y entonces continúa. Para efectos de este artículo, se entenderá que un bien raíz tiene la calidad de único cuando efectivamente ha sido la única propiedad del deudor durante los últimos 12 meses contados hacia atrás desde la notificación de la demanda. Ya. El deudor deberá... Ahí se entiende para evitar que una persona haga traspaso de bienes para salvar un bien raíz. Ya. Y a través de un contrato acumulado pueda alegar que tiene un único bien raíz cuando no es así. Sigamos. El deudor deberá alegar y acreditar dicha circunstancia en el momento procesal correspondiente. Bastará para acreditar la circunstancia de bien raíz único una declaración jurada y protocolizada ante notario público. La falsedad del contenido de esta declaración será sancionada con arreglo al artículo 207 del Código Penal. Perfecto. ¿Habría acuerdo con esa redacción? Yo estoy de acuerdo. ¿La declaración jurada y protocolizada o es declaración jurada ante notario público? Protocolizada para que tenga fecha cierta, presidente. Ya, perfecto. Perfecto, ¿habría acuerdo? Unanimidad 3-0. Sí. Avancemos al siguiente artículo.
Presidente, en todo caso, como le decía, esta es la propuesta del senador Galilea y entonces tenemos que pronunciarnos, o sea, si bien se acoge todo, pero también hay que ver qué pasa con las indicaciones formalmente presentadas. Es que dos alternativas, o entendemos que están subsumidas en esta redacción, o las damos por rechazadas, no sé. Sí, pero es que lo tiene que decir la comisión. Démosla por subsumidas. Ya, También el senador perfecto. Coloma también. ¿La senador Coloma la tiene ahí en pantalla? La puedo mostrar. Aquí la tengo. ¿La puede leer? Sí, si la ejecución recae sobre un inmueble y dicho bien constituye la única propiedad raíz del deudor y o su familia, y el deudor ha pagado el 50% más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar la entrega del bien embargado en prenda pretoria. O sea, esa va por otro lado. Claro. Sí, esa la deberíamos entender por rechazada. Sí, esa rechacemos Ya, nomás. perfecto. Ya. Y entonces la otra que son del no senador olvidemos que Durana. Además, lo de la prenda pretoria lo descartamos del yo creo que Sí, estoy de acuerdo. Con toda lógica cuando estaba vigente lo de la prenda pretoria en el proyecto. Así es. Acordamos sacarlo, entonces esa deberíamos darla por rechazada. Y las otras son de la senadora Rincón, del senador Durana y del senador... Exacto, claro. Perfecto. Avancemos a la siguiente entonces. Y ahora entramos a lo que habíamos empezado a discutir delante. Así es. Ahí volvemos al 465. Página 7, mi comparado, 6 el comparado de la comisión. Ya, habíamos acordado, lo había propuesto la senadora Rincón, aprobar la redacción del senador Galilea. Y el debate era respecto de el abono del 50%. ¿Estoy en lo correcto, senadora Rincón, de acuerdo a lo que usted planteó? Así es, y con el senador Durana teníamos ahí una precisión respecto de cuándo se podía hacer este abono, pero estábamos de acuerdo en que debía haber un espacio para eso. Entonces, podríamos dar por aprobada la indicación del senador Galilea, vamos a dejar pendiente el otro por unanimidad. ¿Habría acuerdo? Senador Arboe, senador Durana, senadora Rincón hizo la propuesta, así que están todos de acuerdo. Perfecto. Entonces, en lo que tenemos diferencia, o más bien la diferencia del planteo del senador Galilea, es en el tema del abono del 50%. La propuesta de la senadora Rincón dice, el deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hicieron falta, hasta 3 días hábiles antes de la presentación del informe pericial. La fecha de presentación del informe pericial no es una fecha cierta, ¿eh? No vaya a ser que la persona abona, yo digo los peritos son honestos, pero un perito que está que tiene afinidad con alguna de las partes y adelanta su informe y lo presenta al día siguiente. Y dice, ¿sabe qué más? Usted no lo hizo entre los 3 días. Presidente. Entonces debería ser respecto a una fecha cierta, creo yo. Presidente. Álvaro. Además que en la parte final de la propuesta del senador Galilea, el nombramiento de perito es algo eventual, porque solo en caso de ser necesario. Entonces... Sí, podría no ser necesario, sí. Claro, correcto. Entonces el plazo de 3 días podría no tener respecto a que ser computado. Incluso el juez podría pedirle a las partes que acreditara cada uno con los respectivos comprobantes si se apagaban un 50% y el juez podría resolverlo. Podría no ser necesario un perito. Senadora Rincón. Sí, presidente, por eso yo decía que yo estaba de acuerdo con lo propuesto por el senador Galilea y que tal como lo había señalado el senador Durana, había que permitir, en una fecha que hay que determinar, y concuerdo con Álvaro, el acreditar digamos que se ha alcanzado el 50% del capital adeudado. Y Pilo ponía una fecha, o sea, yo creo que hay que poner una fecha respecto de eso porque tenemos que dar certeza, independiente de que estuviera nuestra norma. Obviamente tener certeza de que el deudor pagó ese 50%. Y tenemos que decir cuándo, hasta cuándo. Sí, perdón, presidente, porque lo que establece la indicación dice, deberá alegar dicha circunstancia al mismo momento poner las excepciones y ofrecerá allí los medios de prueba pertinentes.
Ahora, claro, cuando uno mira el momento de presentar excepciones, sean dilatorias o perentorias, según corresponda, o aquellas que se pueden hacer valer durante todo el procedimiento, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta antes del mandamiento de ejecución y embargo? ¿Cuál va a ser el minuto en el cual precluye el derecho a ejercer esta alegación? ¿Cuándo? Y eso creo que debiera tener un momento cierto para evitar situaciones complejas, porque podría decir, no, mire, ¿sabe que me di cuenta de esto después? Y lo pongo como una medida para mejor resolver. No. O es una medida previa, es una excepción. ¿Cómo se va a incorporar? Y si va a ser considerada una excepción, la pregunta es qué naturaleza tiene esta excepción, qué incidente se puede haber respecto a la misma, etc. Ahora, recordemos, eso sí, de que si es que la persona se atrasó más de 6 meses, da lo mismo que complete o no complete el 50%. Sí, está claro. Entonces yo creo que al final, yo creo que lo que va a ocurrir en la práctica bancaria es que el inicio de cualquier tipo de remate va a partir siempre después de que se cumplió los 6 meses, porque de ahí se sacan de encima el tema de saber o no saber si era único inmueble, si había pagado o no pagado el 50%, si la propiedad valía más o menos de 8.000 UF. En la práctica, lo que estamos haciendo, para que todos lo tengamos claro, es que le estamos dando un margen de 6 meses de atraso a todos los deudores para que no le rematen la propiedad, sino que vaya pudiendo reprogramar, que vaya arreglando su carga. Pero lo que yo creo que va a ocurrir en la práctica es que la banca o los que tengan que rematar van a esperar siempre 6 meses de impago y ahí se sacan de encima todos los problemas probatorios de peritólogos, en fin, todas las cosas que puedan existir en la vida. Entonces, yo tiendo a no darle mayor tema de cumplir o no, completar o no el capital, etcétera, porque creo que esa es una situación que en la realidad no va a existir. ¿Y entonces cuál es el problema que esté? No, si me da lo mismo. Ah, ya, o sea, no tendrías oposición, digamos. No tengo oposición. Creo que tiene que ser sí antes de la fecha de notificación, así para poner el momento cierto. Ok. Yo le pondría por certeza, le pondría una... Felipe, Álvaro. ¿Perdón? Dilo. Es que estamos de acuerdo con Rodrigo en que daría lo mismo y que no hay inconveniente en poner el tema de que puede enterar hasta alcanzar el 50% y hay que buscar una fecha cierta. Uno podría plantear, por ejemplo, que con fecha cierta que es el plazo para presentar excepciones. Y el Código de Procedimiento Civil distingue, hace diferencia de plazos respecto de excepciones dilatorias y perentorias, en consecuencia, y hay algunas que pueden ponerse, como dice el propio Código, durante todo el desarrollo del procedimiento. Yo entiendo que esto sería una excepción dilatoria, ¿no? No, pero espérense, pero una cosa es el momento de interponer la excepción. Pero otra cosa es hasta cuándo damos plazo para que la persona pague el monto de plata suficiente para completar el 50% del capital. Son dos cosas distintas. Presidente. ¿Qué es una excepción? ¿Por qué una excepción de pago? Senador Durana. No, es que a mí me da la impresión hoy día que en la práctica, efectivamente, uno puede enterar el pago antes de que finalmente se provoque la sentencia ejecutoriada que lleva al bien raíz a remate. Entonces, no sé cómo es en la práctica hoy día, porque me da la impresión que no es 3 días hábiles ni mucho menos. Uno puede llegar a un acuerdo con el juez. Sí, pero recuerda aquí, Pepe, que estamos en el procedimiento ejecutivo.
ya la demanda, ya se consignó el hecho indubitado de la existencia de la deuda, del no pago, digamos, está en el procedimiento ejecutivo, y la pregunta es, iniciado el procedimiento ejecutivo, ¿hasta cuándo puede pagar para que no salga remate a su propiedad? ¿Hasta antes del mandamiento de ejecución y embargo? ¿Hasta antes de la publicación del remate? ¿Cuál va a ser el minuto hasta el cual alguien va a poder decir, mire, ¿sabe qué? Yo presento esta excepción, que en estricto rigor es perentoria, porque lo que hace es que impide que se siga, porque hay una causa, que es que ha abonado el 50% del valor, y por tanto ya no habría razón por la cual sacar remate, no es solo dilatoria. Y en ese caso la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede presentar, se puede hacer ese pago? Yo esto, si me permite una sugerencia, yo le preguntaría, ni siquiera invitar a la comisión para no dilatar, pero le preguntaría, quizás le pediría al secretario que pegue un llamadito a un par de procesalistas civiles, al profesor Maturana, al profesor Silva, que nos diga, o como sea el profesor Tavolari, que nos diga, mire, en el proceso civil sería conveniente esto. No preguntarle respecto a si están de acuerdo o no con el artículo, ni con la medida de excepción, sino a su juicio, considerando que esto se va a aprobar, la pregunta es, ¿cuándo debiera producirse, uno, la interposición de la excepción, y dos, ¿hasta cuándo se podría pagar? Esas dos preguntas clave nomás, y que ellos lo manden por correo. Pero, espérense, en el juicio nosotros estamos, dentro de lo que estamos modificando acá, estamos haciendo de que el juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil y el juicio hipotecario de la Ley General de Bancos sean prácticamente idénticos en términos de qué excepciones se pueden interponer, y el plazo para interponer esas excepciones está absolutamente claro en ambos procedimientos. Entonces, yo insisto, yo no me enredaría yo no me enredaría con la excepción, sino que simplemente dejaría claro hasta qué instante la persona tiene que haber hecho ese pago para poder después alegar la excepción. Bueno, por eso partí diciendo que uno podría decir que el momento para efectuar el pago es el momento para presentar la excepción. Ahora, el 464 del CPC no distingue respecto al tipo de excepciones, ¿ya? Pero lo que ha ocurrido en la práctica es que la doctrina hace estas distinciones. Si nosotros vamos a seguir la lógica de los procedimientos similares que hay en la Ley General de Banco y el CPC, entonces pongamos que esta excepción, o el deudor, tendrá que hacerlo el mismo momento que el procedimiento establece para poner las excepciones. Punto. O la contestación. Presidente. Sí, adelante. Presidente, Álvaro me recuerda de una propuesta del profesor Maturana, que es muy atingente a esto, y va en la línea también de responder a lo que planteó el senador Arboe. Él propone, en esta materia específica, dice, el deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hiciera falta hasta la aprobación de las bases de remate. Ahí está. Eso es. Ya. Pero también fija el hito del remate en la parte inicial del mismo inciso. ¿Qué dice? El inciso completo que él propone dice: el deudor que se encuentre en el caso establecido en el artículo 444, inciso tercero, alegará con antelación a la aprobación de las bases de remate encontrarse en dicha circunstancia y ofrecerá los medios de prueba pertinentes si los antecedentes no constaren en el proceso. El deudor podrá abonar sumas de dinero a la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hicieran falta hasta la aprobación de las bases de remate. O sea, lo que fija el profesor Maturana es la aprobación de las bases de remate como el tiempo donde precluye el derecho a invocar esta excepción. Me parece que está correcto. ¿Podría poner en pantalla el texto, por favor, Álvaro? A ver si lo aprobamos. No lo tengo, si me da unos minutos lo puedo poner a disposición presente, pero lo tengo desde otro archivo. Dame un segundo y voy a dejar de compartir. Si quiero lo lee de nuevo. Si quiero lo lee de nuevo. Claro. Dice lo siguiente. Una propuesta de redacción para el inciso que se incorpora.
El deudor que se encuentre en el caso establecido en el artículo 444, inciso tercero, alegará con antelación a la aprobación de las bases de remate encontrarse en dicha circunstancia y ofrecerá los medios de prueba pertinentes si los antecedentes no constaren en el proceso. El deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hiciera en falta, hasta la aprobación de las bases de remate. ¿Y de quién es esa reacción? La propuso el profesor Cristian Maturana cuando vino a exponer a la sesión. Si me dan unos minutos, la comparto en pantalla. Ya. Presidente. Yo la verdad que a veces en la práctica sucede una situación bastante distinta a lo que hoy día estamos tratando de legislar. Incluso a mí me comenta mi asesor legislativo, que también ejerce la función de abogado, que hoy día tú puedes detener un remate si es que finalmente consigna parte de la deuda y el juez así lo autoriza. Hay remates que están en el minuto para producirse y la verdad que muchas veces han suspendido este remate por decisión del tribunal. Yo no sé si efectivamente eso está en otra norma, como para poderlo definir. Eso es así, pero en ese caso se tiene que pagar la totalidad de la deuda. ¿Y por qué en este caso no podría enterarse el 50%? Es una buena pregunta, pero estamos hablando de un beneficio para acogerse a una excepción, que además solo rige respecto de los deudores que cumplen con los requisitos que establece la ley. No está pagando la totalidad de la deuda. Entonces la pregunta es si puede llegar hasta el último minuto. Ahí está, presidente, la redacción en la pantalla. ¿Puede darle lectura, por favor, Pedro? El deudor que se encuentre en el caso establecido en el artículo 444, inciso tercero, alegará con antelación a la aprobación de las bases de remate encontrarse en dicha circunstancia y ofrecerá los medios de prueba pertinentes si los antecedentes no constaren en el proceso. El deudor podrá abonar sumas de dinero en la cuenta corriente del tribunal necesarias para alcanzar el 50% del capital adeudado que hiciere falta hasta la aprobación de las bases de remate. Ya. Entonces tenemos dos alternativas, hasta la aprobación de la base de remate o hasta el remate, o hasta el minuto previo del remate, el segundo previo, que es la propuesta del senador Durana. Lo que pasa es que la duda que tengo es, lo del 50% podría no ser un hecho indubitado. Respecto de la modalidad de cálculo. Y por tanto, podría generar más de alguna controversia si se realiza en un momento tan próximo al remate. Presidente. Sí, adelante, senador Turano. La verdad que las condiciones en que estamos trabajando esta normativa va efectivamente en función o características bastante especiales, el 50% de haber cancelado el valor total de la deuda. En un crédito hipotecario a largo plazo, obviamente que el 50% del valor del dinero, en mi opinión, no es igual al 50% de plazo que finalmente esta persona ha servido la deuda. Estamos hablando de un crédito hipotecario probablemente a 20 años y recién el 50% lo alcanza después de haber pagado 12, 13 años aproximadamente. Entonces, finalmente hoy día, saltar la realidad frente a poder efectivamente ayudar a una persona que lleva más del plazo total
de la deuda sirviéndola. Obviamente, bueno, a mi juicio, esa es la forma de colaborar o de ayudar a quien efectivamente tiene un solo bien raíz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente deberíamos incluir en la normativa de que él pueda alcanzar a pagar el 50% de lo que él debe al minuto del remate. Esa es mi propuesta, señor presidente. La redacción, habría que hacer referencia a la norma general. ¿Cuál es la redacción que propone el senador Durana? Si su equipo pudiera formular... Deme un minuto para poderla ingresar. Sobre este punto se ofrece la palabra. Sí. Yo quiero plantear un punto, parece que mi asesor me plantea un argumento que me parece bien relevante. Me dice, habría que mirar bien el 444, porque dice, para presentar la demanda ejecutiva, basta que la obligación conste en el título, que sea líquida, actualmente exigible y que no esté prescrita. Esos son los requisitos para la presentación de la demanda. Yo creo que hay que incorporar como requisito especial para presentar la demanda uno referido a la liquidez, que hayan transcurrido 6 meses continuos o discontinuos de la mora. De lo contrario, si se va a presentar la demanda, pero no pedir el remate, como dice el 424, sería un problema, digamos. Se presenta la demanda, pero no se puede hacer el remate, entonces, ¿cómo queda eso? Hay un punto. No entendí eso. Lo que está planteando dice, a ver, en vez de solo decir que se puede, digamos, evitar el remate a propósito de esta excepción de pago, se podría poner como un requisito de la demanda, de presentación de la demanda ejecutiva, el tema de la liquidez, es que hayan transcurrido 6 meses continuos de continuo. Porque hoy día para presentar la demanda ejecutiva son requisitos que no contemplan este. ¿Me explica? Hoy día para presentar la demanda ejecutiva basta que conste la obligación, que sea líquida, actualmente exigible y no esté prescrita. Esos son los 4 requisitos para la demanda ejecutiva. Habría que agregarle, para ser consistente con la reforma, que adicionalmente hayan transcurrido 6 meses continuos o discontinuos de la mora. Eso Pero lo que pasa es que si... A ver, ese es un requisito de prueba finalmente, como todas las cosas. Pero si ponemos el requisito previo a los 6 meses, todos los demás requisitos que pusimos en el artículo 444 desaparecen. Porque habiendo pasado 6 meses o más de mora, ya que valga menos de 8.000 UF da lo mismo, que sea única propiedad del tipo también da lo mismo, todo da lo mismo. Y por eso es que yo creo que en la práctica, lo que nosotros estamos haciendo es que la banca o quienes tengan que rematar siempre van a esperar que el deudor incumpla al menos con 6 meses para iniciar los procesos de remate. Porque así no tienen que entrar en prueba de ningún tipo, ni tienen que entrar a tasar la vivienda de ninguna manera, en fin. Eso es lo que estamos haciendo en la realidad. Sí, pero si la persona paga, si el deudor paga el 50% e imputa parte de ese pago a las deudas, reduciendo la morosidad a menos de 6 meses, podría perfectamente, independientemente de que se haya notificado después de los 6 meses. No, porque ya se atrasó 6 meses. Ya bueno, definamos hasta cuándo el 50%. Perdón, presidente, no entendí lo que planteó el senador Galilea. Lo que él dice es que una vez que un deudor se atrasó más de 6 meses, ya cumplió con ese requisito. Si después, hacia el momento de la demanda, debía solo 3 meses, él ya había estado atrasado por 6 meses. Eso es lo que está planteando el senador Galilea, ¿no? Claro, porque es la misma regla cuando la persona cuando ha pagado menos a ver, porque aquí estamos discutiendo, si la persona llevaba menos del 50% y se atrasó 6 meses,
estamos diciendo, bueno, puede completar un 50% del capital. Pero si el tipo ya había pagado más del 50% y se atrasó más de 6 meses, también entra remate. No, entonces, no podemos dejar una regla para un caso y otro caso distinta. No sé si me... El requisito para iniciar demanda es que el deudor no haya pagado Sí, porque ya al se menos 6 meses. Perdón, ya se produjeron Sí, los 6 meses de morosidad, de acuerdo a la reacción aprobada. así es. Es haberse producido. Estoy viendo aquí la redacción, dice, no podrá solicitar su remate sino después de haberse producido 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Así es. Ya, pero eso nos lleva a otro problema, porque cuando dijimos discontinuo era para evitar entrar en el resquicio de pagar la cuota 6 y volver a quedar en mora. Pero con la redacción que aprobamos, bastaría que la persona se hubiera atrasado en 6 cuotas. Sí, pues. Pero todo el mundo se atrasa en 6 cuotas. Pues. Puede pagar 5 días después, 10 días después. Estamos hablando de un crédito hipotecario de 20 meses, de 20 años, perdón. 244 meses me parece que son. Está claro que en 244 meses es altamente probable que un deudor se atrase en 3 días por cuota. Más de 6 veces. Sí, pero ningún banco le conviene sacar a remate a un tipo que simplemente se demora 3 días en pagar la cuota. Eso no existe. Sí, pues, hasta que se atrase senador Durana. No, quiero entender que lo que trata, espero interpretar lo que dice el senador Galilea, es que efectivamente cuando se presenta una demanda y posteriormente una persona logra pagar el 50% y se pone al día, independiente de la fecha, la demanda queda interpuesta. Yo no sé si nuevamente ese deudor tiene la posibilidad de atrasarse 6 meses y le vayan a generar una nueva demanda. Yo creo que finalmente esa demanda queda vigente en el tiempo. Lo que no alcanzó a generarse fue efectivamente el remate. Pero a mi juicio no sé de qué manera esta normativa saca esa demanda del sistema. Yo creo que al final el deudor va a estar con esa demanda de manera permanente y con el riesgo de que efectivamente si se vuelve a atrasar va a ser ejecutado. Quiero entender que esa es lo que planteó el senador Galilea. Senador Galilea. Es que ya me perdí un poco de... ¿Dónde es que estamos enredados, don Pilo? Que yo entienda, estábamos enredados hasta en qué minuto el deudor puede efectivamente cancelar el 50% de la deuda. Una opción es lo que decía el profesor Maturana, y otra era de que efectivamente la persona podía consignar ese 50% de la deuda y poder parar el remate. El punto está en que después hizo una intervención usted en que quiero entender de que efectivamente la demanda sigue interpuesta y por lo tanto ese deudor por el tiempo que deba seguir sirviendo la deuda de su crédito hipotecario y no sé por cuánto tiempo dura una demanda que está presentada, va a tener el riesgo efectivamente de tener una demanda que en cualquier minuto de no ponerse al día o de volver a atrasarse, va a estar sujeto a un posible remate de su propiedad. A ver,
Los requisitos del 444 son varios. 8.000 UF, única propiedad, no haber pagado al menos el 50% del capital y tener 6 cuotas impagas. ¿No es cierto? Por lo tanto, las cuotas impagas son un requisito distinto al 50% del capital. ¿Ya? Si es que la mayoría acá cree que es importante dejar un plazo para que la persona pueda establecer, o sea, pueda tener pagado el 50% del capital, yo no tengo problema y tomo la sugerencia del senador Arboe que le preguntemos a un par de los abogados que expusieron acá de cuál sería el momento máximo en que la persona puede hacer eso. Eso. Pero independiente de aquello, lo que quiero decir también es que el 6 meses impagos es un dato que elimina, por así decirlo, todos los demás requisitos. ¿Ya? O sea, cuando ya alguien no pagó tiene impago 6 meses, continuos o discontinuos, ahí lo que ocurre es que, aunque haya pagado el 50%, aunque la propiedad sea de menos de 8.000 UF y aunque sea el único bien raíz, ya cayó en causal de remate. Ahora, si es que llegó y pagó el total de la propiedad, qué sé yo, bajo otras circunstancias durante el juicio y el juez dice, bueno, ya se acabó, ya es harina de otro costal. Pero la causal ya está. Y son 6 meses impagos, ¿ya? Entonces, nunca ocurre esto de que se le sumen el que se atrasó 3 días, 4 días, qué sé yo, porque esas están pagadas, esas cuotas. Acá lo que hay son 6 meses impagos. Podríamos revisar el 444 de que efectivamente diga 6 meses impagos. ¿No? Todo esto. Sí, lo que pasa es que con la redacción aprobada, haberse producido basta con atrasarse 3, 4 días por más de 6 veces y ya no. No, tienen que ser 6 meses, tienen que ser 6 meses impagos. 6 meses impago, claro, al momento de la presentación de la demanda. Justamente. Sí, pero, a ver, no nos enredemos tanto. Si nosotros, voy a insistir en lo que plantea mi asesora, si nosotros incorporamos este requisito de los 6 meses o más, continuos o discontinuos, como requisito de la demanda, lo que va a ocurrir es que inmediatamente el juez va a analizar los requisitos de esta demanda. Y si nosotros buscamos como efecto de que no se produzca el remate en estas circunstancias, obviamente, el solo hecho de incorporar este requisito en la presentación de la demanda va a hacer que el juez, que muchas veces, o sea, que probablemente provee la demanda sin necesidad ni siquiera citar al doctor, porque es un ejecutivo, va dando a aquellos que queremos excepcionar. Esto no puede quedar entregado a la buena voluntad de los bancos, ya que ellos tienen generalmente externalizado este tipo de cobro y presentan miles o cientos de demandas al día en todo Chile. Y las van a seguir presentando. Porque el remate al final al final del día es la última etapa del proceso ejecutivo. En consecuencia, yo creo que uno podría perfectamente pensar que ante una demanda ejecutiva, el juez lo que hace más solamente es examinar los requisitos del título, sin audiencia y sin notificación del demandado. Eso establece el artículo 441. En consecuencia, un banco podría demandar. El punto está en que si uno incorpora como requisito la demanda, probablemente vamos a estar dándole protección desde el momento de la demanda más que del momento del remate final. Porque por lo demás, cuando ya alguien demanda, desde el punto de vista del sistema financiero, la persona que tiene una demanda ejecutiva ya queda casi proscrito el sistema financiero completo.
A mí me preocupa la interpretación que hace Rodrigo, porque en el fondo lo que estamos tratando es que el deudor pueda cumplir con su obligación y que no entre en el proceso si tiene cierto nivel de compromiso saldado. Entonces, si da lo mismo y basta con que tenga incumplimiento, aunque el tipo tenga pagado el 80% de la propiedad, de verdad a mí me complica. No, pero todo lo que nosotros hemos conversado todo el tiempo es que, pongamos el caso, ya, el tipo tiene 70% pagada la propiedad. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos de protección que le estamos dando? Que es, básicamente, que si esa propiedad es la única de él, si la propiedad vale menos de 8.000 UF, lo que va a ocurrir es que no pueden demandarlo si es que no ha acumulado al menos 6 meses de impagos. Esa es la protección que tiene. Porque, y eso es lo que estamos haciendo para simplificar mucho el tema. Le estamos dando la posibilidad de que atrasarse un solo mes no sea causal, que atrasarse 2 meses no sea causal, que acumular 3 meses de impago tampoco sea causal, 4 meses tampoco, 5 meses tampoco. Ya, pero sabe que si ya son 6 meses de impagos, es una pena, pero ahí sí que su acreedor hipotecario tiene derecho a pedir el remate de la propiedad. Esa es la protección que estamos dando. Entonces, no nos confundamos con otras cosas. Lo que estamos haciendo es que hoy día no tiene ninguna protección. Ese señor que tiene un único bien raíz, que tiene la casa de menos de 8.000 UF, etcétera, etcétera. Lo pueden rematar al mes 1, al mes 2, al mes 3. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta ley, en la práctica, es decir, mire, a todos estos que cumplen con todos estos requisitos, no se les puede rematar hasta que no tengan al menos 6 meses de impago. Y esa es la protección que estamos dando. Uno podrá encontrarlo mucho, otros poco, pero es un cambio bastante grande a la ninguna condición que hoy día tienen frente a una demanda. Entonces, ¿cómo resolvemos? Porque la redacción habría que cambiarla, senador Canelea, respecto a lo aprobado. ¿En qué? Oye, yo sugiero, insisto, en que le pasemos la redacción a la que estamos llegando al profesor Maturana y nos proponga una redacción. Y nosotros le ponemos 2 frases, que es el objetivo que queremos, que es evitar el remate de una propiedad que constituye el único bien raíz de una persona, cuyo valor no exceda las 8.000 unidades de fomento, y que pueda pagar hasta el 50% del monto adeudado. Con esa directriz el profesor va a presentar una propuesta de redacción. A mí lo que me preocupa es que vayamos a cometer un error procesal que traiga consecuencias desde el punto de vista del deudor. Esa es mi preocupación, ¿no? Yo en lo personal, el proceso civil no es mi fuerte, así que no me atrevo a entrar en mayor detalle. Estoy de acuerdo con la propuesta, pero habría que mandarle los 2 artículos. 444 por 65. Sí. Sí, presidente. ¿Estaría de acuerdo con eso? Sí. Ok. Sí. Ya. Pasemos al siguiente. Álvaro. ¿Sí? No, Álvaro Villarroel. Ahí. Aquí hay una propuesta de la senadora Rincón respecto del numeral 6 del proyecto relativo al artículo 481, que es cuando se procede a la venta de los bienes embargados.
porque el proyecto aprobado en general dice salvo que proceda a la constitución de prenda pretoria, en fin, y en ese sentido lo que propone la senadora Rincón va en la línea ya de lo que se acordó con la comisión, o sea, de eliminar ese artículo, aprobado en general. Así es. Perdón, no me voy a estaba sin video. Entonces, ahí, presidente, yo creo que Sí, es como que es de toda lógica, ¿no es cierto? Que No lo escuché. Repita lo último, por favor. lo que ocurre es que en el proyecto aprobado en general, esta norma modifica el artículo 481, que es las normas de los bienes raíces embargados. Y ahí establece, o sea, que se hace de acuerdo a los artículos siguientes. Y la norma del proyecto en general dice salvo que proceda a la constitución de prenda pretoria, en el caso proyecto del artículo 444, y así lo haya establecido el juez de la sentencia definitiva. Entonces, en consecuencia con los planteamientos anteriores, la senadora Rincón propone que, que la comisión apruebe, acoja eliminar eso. Era lo que habíamos acordado. No nos Exacto, era lo acordado. Es sacarla, habíamos agregado la prenda pretoria y aquí la estamos sacando. Eso es el resumen, claro. presidente. Es sacarla en cada caso. Yo entiendo que habíamos acordado no innovar en prenda pretoria. Entonces Por lo que eso, habría que hay que eliminar eliminarla. es todas las indicaciones que hacen referencia a la prenda pretoria, pero en absoluto hemos acordado eliminar la prenda pretoria en su numeración general. En las indicaciones. En el texto. Perfecto. Sí. Estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Habría acuerdo con eso? Aprobado. Ya, perfecto. Adelante, sigamos. Por unanimidad. Entonces, no se alcanza a ver muy bien en la pantalla. Bueno, también es un tema ya abordado por la Comisión respecto de la tasación del bien raíz. La propuesta de la senadora Rincón, la tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz determinado por tasación realizada por perito judicial tasador que figure en las listas que se refiere al artículo 416 bis, nombrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416. Y la propuesta del senador Galilea es que la tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz, el cual será determinado de acuerdo con las reglas de los artículos procedentes. Ya. Y los artículos procedentes donde tampoco teníamos acuerdo. Aquí es donde nos quedamos la última vez conversando. Así Sí. es. Ya estamos casi en la hora de la comisión. Sí. Tenemos sesión de comisión mixta a las 2 de la tarde, presidente. Sí. Sí. Y aquí nos vamos a quedar. Ya, y aquí nos vamos a quedar. Ya se agradece. Y mañana tenemos comisión a las 9:30 para ver el tema de casinos. No, Y el mañana a las 9:30 retomamos Perdón. consumidor y el jueves casino. El jueves tenemos casino. Sí, yo les quería informar a la comisión que, cumpliendo con las instrucciones y los acuerdos de la comisión, ya se envió invitación al ministro de Hacienda, al subsecretario de Hacienda, al superintendente, a la superintendente de casinos de juego, al presidente del consejo directivo, que en este caso es el subsecretario de Hacienda, el señor Francisco Moreno, y también a la Asociación de Casinos de Juego de Chile, así como también a cada uno de los 7 únicos operadores de casinos que hay en Chile, y algunos de los, o sea, que cubren la totalidad de los casinos, tanto los municipales como los casinos propiamente tal. Porque era una preocupación del senador Durana de que también estuvieran representados las empresas que explotan los casinos municipales, y yo vi en los antecedentes y en un balance de la superintendencia de casinos que estos grupos cubren unos y otros.
Así que van a estar todos representados. Ya, perfecto. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Perfecto. Pues también.